buenos días, familia de Fraternidad Ágape. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este día y estudiar juntos el versículo que nos tocó aprendernos en esta semana, número 29 de nuestro taller de lectura Semilla. Y el versículo que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este versículo, ¿verdad?, lo escribió el apóstol Pablo y da una lista de 8 características que deben de tener nuestros pensamientos. Para iniciar quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué piensa? ¿Cuáles son los pensamientos que más pasan por su mente? Muchas veces estamos pensando en el pasado. Hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro y ya no podemos arreglarlo. O muchas veces también nos afanamos por el futuro. ¿Y qué pasará? ¿Y cómo va a ser? ¿Y si me sale bien? ¿Me sale mal? También hay ocasiones en que en nuestra mente tenemos muchas preocupaciones, que si es la comida, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, la escuela, etc. Todas estas cosas contribuyen a que nuestra mente esté saturada de pensamientos que muchas veces nos llenan de ansiedad y de tensión. Pero el pasaje que leímos, ¿verdad?, el versículo, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ante todo el bombardeo de noticias y de situaciones que nos ocurren. Esto mismo les estaba pasando a los hermanos de la iglesia de los filipenses. Ellos tenían una mente saturada en problemas y preocupaciones, ¿como cuáles? Bueno, en ese momento Pablo estaba en la cárcel. Él necesitaba ayuda económica y algunos apoyaban, pero otros no. Algunos buscaban hacer sufrir, ¿verdad?, al apóstol predicando a Cristo, pero por otras intenciones, como envidia y contienda. También había egoísmo y vanidad entre ellos. Así que con todas estas situaciones, pues los filipenses se sentían cargados. Y por eso Pablo, ya que está terminando esta carta, ya dando las últimas indicaciones, pone este versículo. Y me llama mucho la atención porque en la Biblia, cuando empieza este versículo, hay un subtema y se llama "en esto pensar". Y no es una forma de consejo, no es si quisieras, no es un pudieras hacerlo, sino que es más un mandato, es una orden que Pablo les está diciendo: en esto tienen que pensar. No importa la situación que estemos viviendo, nosotros tenemos que alinear nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a Cristo. Y eso lo dice 2 Corintios 10, versículo 5. Llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces es porque sí podemos. Si Pablo lo manda es porque Dios nos ha dado la capacidad, pues, de alinear nuestros pensamientos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuáles son las características que tenemos que hacer? Hay 8 filtros por los cuales debemos pasar, incluso todo lo que vemos, lo que oímos, pero sobre todo lo que se queda en nuestra mente, con lo que meditamos. Si nuestra mente está llena de Dios, pues nuestros pensamientos también van a ser correctos. Vamos a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de virtud y de alabanza. Todo esto que acabo de mencionar son virtudes que sabemos que Jesucristo las tiene, ¿verdad? Él es verdadero, Él es puro, Él siempre dice la verdad y lo que Él dice de nosotros es lo que tenemos que creer y pues creérnosla también nosotros. Nuestro pensamiento tiene que estar concentrado en Él. Tenemos que parecernos a Él, somos sus hijos y como hijos tenemos que parecernos a nuestro Padre. Entonces, si Él piensa de tal manera,
también nosotros tenemos que tener esas virtudes, también nosotros tenemos que tener esos pensamientos. Y me gusta mucho un versículo que se encuentra en Efesios 4, 22, 24, y se los quiero leer en la traducción NTV. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Para que nosotros podamos pensar en estas virtudes, de verdad que necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, y como dice este versículo, Él es el que renueva nuestros pensamientos. Muchas veces nuestra mente se va más por lo malo, muchas veces nuestra mente es más pesimista, pero cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él nos da esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de pensar. Y para terminar, les hice una pregunta al inicio. ¿En qué está pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene el día de hoy? Y si hacemos un análisis, a lo mejor no siempre son los pensamientos como nos enseña Dios, pero hoy es un buen día para reflexionar y decir: Señor, necesito que me ayudes a pensar diferente. Necesito que esas virtudes que tú tienes, yo también las tenga. Que tu Espíritu Santo sea ayudándome. Nuestro deber es dirigir nuestros pensamientos, entrenar nuestra mente, disciplinar a la misma y pensar, ¿verdad?, como Dios piensa. Espero que también sea de bendición para usted y que tenga un excelente día. Dios le bendiga.